¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos. Estamos listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Hoy vamos a estar con dos autores. En primer lugar, vamos a estar con el periodista Marcelo Larraqui, a propósito del libro La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas. Aquí tenemos el ejemplar, ya vamos a adentrarnos. Y también estaremos con el colega Daniel Balmaceda, a propósito del apasionante origen de las palabras, ¿no? Daniel siempre incursionando en esos temas interesantes. Con Marcelo Larraqui, con Daniel Balmaceda, hacemos esta edición de Dicen que Dicen y después estos auspicios. Auspician este programa. El Frente Parrillero es América Inca. Búscanos en las redes. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Inelro, productos pensados para siempre. Marmolería Aguinaga, 30 años en el mercado santafesino. Gutenberg 1634. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda en digitalsport.com.ar. Reforzá frecuentemente el lavado de manos con agua y con jabón. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de Paladini. Nacimos para esto. Decar, el mejor revestimiento del mercado al mejor precio. Myers Climatización, sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Lo que decíamos, la presencia del colega Marcelo Larraqui, historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires, periodista, fue jefe de la sección de investigaciones de Clarín, trabajó en la revista Noticias y en el diario Crítica de la Argentina, ganó el premio Conex a la investigación periodística. Va a ser un gusto tenerte, Marcelo, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Alberto? Gracias, Mucho gusto para mí también. Bueno, nos vemos cada tanto, cada vez que presentas un libro, prolífica la actividad del escritor y del periodista, porque en un promedio de cada 2 años siempre tenemos un libro de Larraqui y por cierto que todos son exitosos y muy vendidos. En este caso, La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas. Y voy a leer, parte de lo que dice: en shock por el hundimiento del destructor Sheffield, por parte de la Argentina, Gran Bretaña teme una derrota y envía a un escuadrón de 8 hombres a Tierra del Fuego. Tienen una misión imposible: encontrar y destruir los aviones Superétendard, los aviones franceses, y los misiles Exocet, alojados en una base militar en la Patagonia, y matar a los pilotos. Vaya que sí es interesante. ¿Por qué decidiste escribir sobre esto, Marcelo? Bueno, el año pasado estuve en Inglaterra bastante tiempo buscando información, a ver qué había publicado y qué podía escribir sobre Malvinas, porque yo había viajado bastante, había escrito bastante a las islas, sobre todo en la parte del territorio de la guerra, había cubierto y había escrito artículos y dentro de mis libros. Y bueno, encontré la historia de un comando británico de una fuerza especial, el SAS, que había aterrizado en Tierra del Fuego el 18 de mayo, ¿no? A la madrugada. Bueno, a partir de ahí, esto lo encontré en un libro de inteligencia, pero eran todos, las fuerzas especiales se manejan con todos datos secretos y supuestos, etcétera, y bueno, estuve más de un año investigando. Y esto me llevó a estudiar de alguna manera o a entender que el centro de gravedad de la guerra antes del desembarco fue los aviones Superétendard con la escuadrilla aeronaval de la aviación naval, justamente, porque era la única arma tecnológica que hizo temer a Inglaterra a perder la guerra, ¿no? Ahí, el 4 de mayo... Bueno, yo cuento toda la historia del Superétendard y también de
del intento de Argentina por conseguir más Exocet que Francia le niega, e incluso el servicio de inteligencia británico le plantaba distintos espías a la Marina para que no comprara más, para que no comprara misiles en el mercado negro. Toda esta historia que yo desconocía, obviamente está revelada en el libro, sucede a partir del 2 de abril, es una guerra de espionaje que se sucede en Europa, y Francia le promete a Inglaterra que se quedara tranquilo, que no le había dado a Argentina los coeficientes, serían como los algoritmos, para hacer comunicar al avión con el misil. Es decir, que Argentina, según Francia, y así lo había hecho, tenía por un lado el avión y por el otro el misil, pero no podían lanzarlos. Ahí en una operación de inteligencia Argentina los consigue, estos algoritmos en Francia, y por eso impacta sobre el destructor Sheffield. Hasta 30 segundos antes de impactar, los dos pilotos, Bedacarrás y Mayora, no sabían si este sistema de armas podía funcionar. Ellos habían estado ensayando y practicando, pero nunca en combate, ¿no? Entonces, esta arma fue totalmente novedosa para la historia de la aeronáutica. Era la primera vez que se probaba en combate este misil y este avión, y bueno, destruye y hunde al Sheffield. Esto hace entender a Gran Bretaña que si Argentina impacta sobre el Hermes o sobre el Invincible, que es el otro portaavión, con toda la logística que tenían de helicópteros, de aviones, etcétera, embarcados, podía perder la guerra. Entonces empieza esta operación de esta fuerza especial a intentar matar a los pilotos y destruir la base. No era la única, es la única que yo relato, pero ellos tenían también 2 aviones Hércules en la isla de Ascensión con un grupo especial para aterrizar en la base aeronaval de Río Grande, y también los aviones Vulcan, que ya habían bombardeado Malvinas el 1 de mayo, que bombardean el aeródromo de Puerto Argentino. Es decir, que Gran Bretaña rompió toda la zona de exclusión que ellos habían delimitado, y el propio Ronald Reagan, enterado de esta operación, llama a Margaret Thatcher y le dice que no bombardee el continente y que no ataque y que no vaya ninguna fuerza especial, porque esto rompe con todo, va a romper con todo el apoyo que le daba Estados Unidos a Gran Bretaña, básicamente armamentístico. Le había dado los misiles de los Sea Harrier que fueron determinantes en la batalla aérea, ¿no? Estados Unidos. Y bueno, esta operación se hace con muchos problemas logísticos, con muchas disidencias internas, con muchos problemas de comunicación, cambian el lugar aterrizan, tienen muchos problemas porque no saben dónde están ubicados, porque la inteligencia era precaria. Yo cuento la historia por primera vez del capitán Legg, que es un nombre que se mantuvo secreto hasta ahora, ¿no? Contando esta historia, y ellos están 12 días dando vueltas por el continente intentando atacar la base. Recién el capitán Legg y la Fuerza Especial vuelve a Londres ya casi al final de la Guerra de las Malvinas. En definitiva, pese a todo ese poderío, esa fuerza impresionante que partió desde Gran Bretaña, que tenía como base la isla de Ascensión para, reaprovisionarse y llegar con todo su poderío al Atlántico Sur, temblaba, en definitiva, con solo 5 aviones y los misiles que cargaban, que en total, en principio, eran 5. ¿Argentina pudo conseguir más después? No, Argentina no. Por el embargo británico no pudo conseguir más. Tenía 5 misiles. El problema de Gran Bretaña es que no sabía cuántos misiles tenía Argentina. Esta era la gravedad del problema. Es decir, Francia le había dicho, tienen 5, pero Argentina estaba buscando en el mercado negro, a través de Irak, a través de Libia, a través de una posible fuga en la fábrica aeroespacial, que el presidente de esa fábrica era Jacques Mitterrand, el general Jacques Mitterrand era el hermano del presidente Mitterrand, que fue a Londres a hablar directamente con Margaret Thatcher, explicarle: quédese tranquila, absolutamente que el avión y el misil juntos no van a funcionar y no se van a fugar más misiles. Claro, imagínate que Gran Bretaña a partir de ese impacto ya desconfía de la palabra de Francia, ¿no? Entonces el temor de Gran Bretaña, y esta era la preocupación de toda la inteligencia, el MI6,
y de toda la inteligencia francesa y de toda la inteligencia norteamericana, es cuántos misiles tenía Argentina. Esto si Argentina tenía 10 misiles, quizá podía haber dado vuelta a esta historia, porque estos misiles se disparaban desde 40 kilómetros, es decir, los aviones no tenían que sobrevolar los barcos. Claro. Es decir, tenían solamente 2 minutos y medio donde detectan al avión francés Superétendard, desde los buques del sistema antiaéreo de la defensa británica. Solamente 2 minutos, y es casi imposible, era imposible poder esquivar o distraer esos misiles. Yo cuento todo en el libro todo el detalle técnico. Claro, fue un grave problema para Gran Bretaña, una gran preocupación, y Argentina solamente tenía 5 misiles, pero como iban las misiones de A2, es decir, solamente pudo aplicar 3 misiones, que fueron todas las 3 muy exitosas. La primera fue la del Sheffield, la segunda fue la del Atlantic Conveyor, y la otra, sí, supuestamente el portaaviones invencible ya el 30 de mayo, cuando las tropas habían desembarcado. Pero yo lo que cuento acá, en el fondo, más allá de esta historia del comando británico, que Gran Bretaña asume 4 operaciones al continente, esta es una, pero todavía continúan clasificadas. Creo que Argentina debería pedir las desclasificaciones de esas operaciones británicas en el continente, que están en el archivo británico, están mencionadas, pero no están desarrolladas, están retenidas como secreto de Estado. Yo creo que acá demuestra también que el continente también se vivió en un estado de guerra, y que hay todavía mucho de lo que no conocemos. Esto es apenas un principio de la historia de lo que sucedió en la guerra en el continente. ¿Y esa desclasificación que vos decís procede? ¿Un país beligerante está en condiciones de suministrar esa información? ¿O es un secreto que no se puede revelar? ¿O tiene que pasar mucho más tiempo? El profesor Lawrence Freeman, que Gran Bretaña le dio todos los archivos para que escribiera 2 tomos de la historia oficial británica en la guerra, los omite, es decir, no cuenta esto. Yo leí los tomos y está totalmente omitido este escuadrón. Dice que lo habían pensado, pero no, el escuadrón aterrizó, eran 8 hombres conducidos del Service Air Special, conducidos por el capitán Andrew Legg. Pero recién hace unos años, Inglaterra comienza a colocar en diciembre del 2012, dice en el archivo, 4 operaciones, pero solo les coloca el nombre y nada más. No da ningún detalle de esas operaciones. Ten en cuenta que las operaciones de las fuerzas especiales son secretas, y esta fue una operación de una fuerza especial, como lo iba a ser la del Hércules, que eran 2 aviones Hércules que estaban también a la espera, se mantuvieron latentes hasta el 30 de mayo de aterrizar en las islas. Y otra que estuvo latente, que ya era de la Real Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea Británica, eran las del Vulcan, que ellos también tenían todo el mapa y la hoja de ruta de cómo llegar a la base de Río Grande para bombardear la base. Lo que más le preocupaba a Gran Bretaña era el Superétendard, lo demás lo podía controlar. Pero el Superétendard creo que fue la única fuerza enemiga que estaba tecnológicamente a la par de lo que ellos tenían, ¿no? Después de esa utilización del misil y del avión, bueno, seguramente Francia habrá tenido varios mercados, ¿no?, para poder vender el avión. El valor del misil multiplicó por 5. Francia festejó, pese a ser aliado de Gran Bretaña y de haber impedido el traslado de más misiles y de más aviones durante la guerra. La oficina OFEMA, que es la oficina que vendía el misil, se lo empezaron vendiendo a Irak, le vendieron 100 misiles en ese momento que estaban en guerra con Irak, lo festejaron y aumentaron 5 precios el valor, porque vendían el misil como probado en combate. Argentina probó por primera vez ese misil incluso antes que Francia, ¿no? Se podría decir que con 5 misiles más, que no es nada, ¿no?, a la hora de armamento de un país, ¿Argentina ganaba la batalla? Bueno, es muy difícil hacer una ex post facto, hacer un análisis, pero yo creo que habría tenido que intervenir Estados Unidos prestando un portaaviones, lo cual habría hecho ya casi las vísperas de una guerra mundial, porque también estaba la inteligencia soviética a través de distintos pesqueros,
soviéticos que pescaban en el sur, que ofrecía información de inteligencia a la Argentina, y lo que sí hubiera roto cualquier es decir, la propia resolución de la ONU que autorizaba a Gran Bretaña a ir con la fuerza de tareas a las Malvinas en su legítima defensa. Si ya golpeaba sobre el continente, esto ya no era una legítima defensa sobre las islas, sino la declaración de una guerra. Fíjate que si yo digo que si Gran Bretaña reconocía su invasión al continente como la hizo, ya esto suponía romper con todo los estatutos de Naciones Unidas, de Convención de Ginebra, y ya hubiera cambiado todo, incluso en la opinión pública británica, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido, ¿no? Porque ahí se preocuparon mucho cuando destruyeron el Sheffield. El Atlantic Conveyor, tremendo, con aviones adentro, fue tremendo eso. El 25 de mayo, sí, un avión, un portaaviones, ya prácticamente un portaaviones el Conveyor, porque con aviones tenían adentro. Aviones, sí, tenían aviones que, bueno, fíjate, Alberto, cómo será que Gran Bretaña tuvo que hacer la marcha terrestre de 90 kilómetros desde San Carlos hasta Puerto Argentino, porque justamente se destruyeron los helicópteros Chinook que estaban en el Atlantic Conveyor. Entonces, que esos eran helicópteros de traslado, de tropas. Así es. Y tuvieron que ir caminando 90 kilómetros, ¿no? Bueno, el tema es por para demás, llegar a Puerto Argentino. por demás de interesante, ¿eh? La guerra invisible, el último secreto de Malvinas. Aquí está el último trabajo de Marcelo Larraqui junto a tantos otros, ¿no? Los días salvajes, Código Francisco, Recen por él, López Rega, Los 70, Galimberti de Perón a Susana y tantos otros materiales. Marcelo, un abrazo grande y gracias por el ratito. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Ha sido muy amable, Marcelo Larraqui. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a estar con otro autor a propósito de Daniel Balmaceda, que escribió El apasionante origen de las palabras. Palabras que no pronunciamos, o mejor dicho, pronunciamos y no sabemos por qué. ¿De dónde salen? Volvemos.